Bueno, hoy nos metemos de lleno a desarmar el asesinato, que es uno de los cuentos, la verdad, más crudos y potentes de Anton Chejov. Y sí, es una historia difícil, es dura, pero nos obliga a mirar de frente qué pasa cuando la mente humana se quiebra bajo una presión que ya no se puede soportar. Fíjense cómo arranca Chejov. Nos tira de cabeza a la historia, sin pedir permiso. Con una sola frase, ya estamos ahí, en esa habitación que te ahoga. Es que casi se puede oler la pobreza, se puede sentir ese aire pesado que respira Barca, nuestra protagonista. Es un mundo opresivo desde la primera palabra. Bueno, acá vamos al corazón del conflicto. Toda la historia es, en el fondo, una batalla. Una verdadera guerra interna que se da en el cuerpo y en la mente de una niña. Pero no está luchando contra un monstruo ni nada de eso. No. Lucha contra algo mucho más básico, más poderoso. Su propia necesidad de dormir. Y esta es la protagonista de esa batalla, Barca. Es clave que no perdamos de vista su edad, ¿eh? 13 años. 13. No es una adulta, es una piba a la que le están exigiendo que resista como si fuera una máquina. Su juventud es el telón de fondo sobre el que Chejov pinta esta tragedia de la explotación. Y acá está la genialidad del autor. No nos dice, Barca tiene sueño. No, nos lo hace sentir. El agotamiento es físico, es total. Ella siente que tiene la cara como de madera, la cabeza pequeñita cual la de un alfiler. Son descripciones que te meten debajo de su piel, te hacen sentir el peso tremendo de sus párpados. Y acá está la trampa perfecta, ¿no? Un callejón sin salida. Su cuerpo le pide a gritos, le ruega dormir, pero el miedo la mantiene despierta. Por eso no es solo cansancio, es cansancio mezclado con pánico. Cada vez que cabecea, cada vez que cierra los ojos, sabe que puede venir un golpe. Ahora pasemos a ver cómo esta tortura empieza a romper su percepción de la realidad. Porque claro, cuando el cuerpo ya no puede escapar, la mente intenta hacerlo. El tema es que el escape de Barca no es a un lugar mejor, sino a un laberinto lleno de pesadillas y de recuerdos horribles. Miren esta dualidad. Es brillante cómo está construido. Por un lado, la realidad miserable de siempre. Por el otro, cómo su cerebro, ya agotado, la procesa. El llanto del bebé se convierte en nubes que gritan. El ruidito de la cuna se mezcla con el recuerdo del gemido de su padre al morir. Al final, la realidad y la alucinación ya no son dos cosas distintas, son una sola. Y por si fuera poco, en medio de ese delirio la invade su pasado. Pero ojo, no son recuerdos lindos, ¿eh? Son traumas puros y duros. La muerte del padre, la impotencia, la violencia, todo vuelve a su cabeza. Ese manotazo del amo se conecta directamente con el miedo que siente ahora. Su sufrimiento es un círculo que no termina nunca. Y acá llegamos al punto de quiebre. Una mente que está llevada a ese límite necesita una solución, y casi siempre busca la más simple. Todo su dolor, su cansancio, su miedo, su trauma, todo eso necesita una cara, necesita un único culpable. Esta pregunta es el punto máximo de su desesperación. Ya no hay lógica en su cabeza. Es una pregunta que le sale de las tripas, es algo primitivo. Está buscando identificar qué es eso, esa fuerza que le está destruyendo, que no la deja vivir. Su mente necesita un enemigo que pueda ver y tocar. Y lo encuentra. En su delirio, la respuesta que se da es aterradoramente simple. El llanto del bebé, que no para, que es la causa de que no pueda dormir, se convierte en la cara de todo su sufrimiento. Ya no es un bebé, es el enemigo. Y en ese preciso instante, la realidad para ella se rompió del todo. Lo que de verdad te deja helado es la emoción que siente Barca. No hay duda, no hay culpa, hay alegría. Siente alivio. La idea de eliminar a su enemigo no es un acto de maldad para ella, es un acto de liberación. Es la única salida que su mente, ya totalmente fracturada, puede encontrar. Y Chejov narra la escena con una frialdad que parece de un informe médico. Se acerca, sonríe, aprieta, el niño muere. Y el final del acto no es de arrepentimiento, para nada. Es el cumplimiento de un objetivo. Logró lo que quería. Se tira al suelo y por fin duerme. El silencio llega a través del acto más terrible que uno puede imaginar. Y una vez que pasa el shock, la historia te obliga a dar un paso para atrás y pensar. Chejov no escribió solamente un cuento de terror psicológico, para nada. Escribió una denuncia. Nos está pidiendo que miremos más allá del acto y que veamos las causas. Lo que le pasó a Barca tiene un nombre. No es un invento literario, no es solo estar cansada. La privación del sueño a ese nivel es, literalmente, una forma de tortura que te destroza la mente.
Lo que la ciencia hoy nos explica, Chekhov lo retrató perfecto con la literatura. Sus acciones no nacen de la maldad, nacen de una desintegración de su psiquis. Y volvemos a este número, 13. Es fundamental terminar recordando esto. Víctima y victimaria son la misma persona, una nena que está atrapada en una situación imposible por un sistema que la explota sin ninguna piedad. Ella es el último eslabón, el más débil, en una cadena de indiferencia y de abuso. Y el cuento nos deja con esta pregunta, ¿no? ¿Dónde termina la responsabilidad de Barca y dónde empieza la de la sociedad que le empujó a ese punto? Chekhov no nos da una respuesta fácil, y la verdad es que quizá no la haya. Nos deja ahí, en el silencio, pensando en esas fuerzas invisibles que pueden llevar a una persona mucho más allá de su límite.